Te quería preguntar, Mariel, ¿cómo era el trabajo diario? Por ejemplo, vos estuviste con Jorge Lanata en Periodismo para Todos desde 2012 hasta diciembre de 2015. ¿Cómo se trabajaba en la cocina del programa? Por ejemplo, les llegaba una información, a algunos de los periodistas llegaba una información. Bueno, ¿cómo seguían esos pasos? Porque me imagino la rigurosidad periodística con la cual trabajaban para después presentar esos informes en televisión. Sí, Lanata, quiero decirlo que era muy generoso en términos personales, en aspectos humanos, pero también en términos laborales. Él no se arrogaba jamás el crédito del trabajo que hacía su equipo y le reconocía a todos los que integrábamos su equipo y que trabajamos los temas o hacíamos los informes, y lo quiero destacar porque era un número uno. Podía perfectamente invisibilizarnos y no lo hacía, ¿no? Nosotros teníamos reuniones de producción a principio de la semana en las cuales él participaba, quizás no estaba en todo el detalle de los informes, pero sí se involucraba y participaba. A él le llegaba información, nosotros teníamos datos, había que chequearla, hacíamos todo un cotejo de ese chequeo informativo, ¿no? Que bueno, él no perdió su esencia periodística. Tenía esto que yo destacaba antes, que era esta curiosidad natural como periodista que no la había perdido, y también esto que decía del sentido común de esto está mal y esto está bien, ¿no? O sea, eso estaba claro, eso no, para eso él no estaba en discusión. Y digo, después podía haber un montón de explicaciones o situaciones que pudiesen justificar algo, pero él tenía muy claro eso, ¿no? Y se involucraba, claramente, y tenía un enorme talento como periodista, que fue lo que hizo que, esto comparto 100% recién lo que decía Sergio, ¿no? Desde la creación de Página 12 hasta después, bueno, Día D en su momento también fue un programa que dejó huella, después Periodismo para Todos y su programa radial también, pero él tenía un enorme talento también para identificar la noticia y para hacerla atractiva también para la gente, ¿no? O sea, eso era parte de su oficio periodístico y que también nos lo trasladaba a nosotros, hacerlo entendible a la gente y atractivo, porque bueno, muchas veces cuando estamos metidos en un tema, los temas son complejos y no siempre son fáciles de transmitir a una audiencia, a un lector. En eso él tenía un enorme oficio y talento que fue para nosotros, para mucha generación de periodistas. Coincido con Sergio, fue el mejor de su generación, pero también él fue maestro para muchos periodistas un poco más jóvenes, como es mi caso, en el que nos abrió puertas, nos dio un lugar y nos habilitó un reconocimiento muy importante. Y él se involucraba, esto que vos me preguntabas, él se involucraba con los temas, claramente, sí, le importaban, y además también era el que te decía, vamos para adelante con este tema, sabiendo muchas veces fue valiente con temas que quizás eran temas incómodos, o que incluso editorialmente podían hacer ruido con el grupo en el cual se emitían, digamos, en este caso podía hacer su programa, pero digo, era valiente, ¿no? Se sentía cómodo incomodando al poder en todo sentido. Mariel, ¿cómo discutían con Jorge esto del periodismo militante? Sí, claramente, él decía que eso no, o sea, y yo soy de esa escuela, ¿no? Que el periodismo militante no es periodismo, ¿no? Eso lo tenía claro, y él fue un blanco en esto que habló de la grieta. Bueno, hubo todo un sector del periodismo militante que lo tuvo como blanco, ¿no? Por eso, él no perdió la esencia y la escuela del periodismo tal cual lo conseguimos, yo creo, bueno, Julio, Sergio, y supongo que ahí a la mesa, aunque no conozco a los colegas, ¿no? El periodismo militante no es tal cosa. Y él, digamos, le ha pasado esto que decía recién, no se casaba ni con alguien, ni con un sector. En esto era muy desobediente y valiente. Por eso me parece que es importante destacarlo, ¿no? Porque después, bueno, el periodismo empezó a desvirtuarse como tal, particularmente yo creo que hubo un quiebre en el kirchnerismo, y me parece que, bueno, hubo cuestionamientos al periodismo profesional simplemente por hacer su tarea.